Estos objetivos, junto con los objetivos del capital de avanzar sobre los derechos de los trabajadores, se vieron desplegados a partir de las reformas estructurales en la mayoría de los países de América Latina. Casi todos nuestros países, tanto los que abarcamos en las investigaciones como en los que no se trataron en este caso, tuvieron un fuerte ajuste en sus sistemas de seguridad social y en particular en sus sistemas de pensiones, subordinando estos derechos a las necesidades económicas y fundamentalmente a las necesidades del capital. De ahí que el proceso de ajuste estructural implicó de alguna manera el pasaje y la transformación de la seguridad social de ser un concepto amplio y abarcativo a pasar a ser residual, pasando a ocupar en primer plano lo que se conoce como la asistencia social. La asistencia social, que en el convenio 102 era un elemento residual, pasó a transformarse en un elemento central de la protección social, porque en definitiva la mayoría de los gobiernos neoliberales y de los organismos financieros auspiciaban focalizar la previsión social, el sistema de pensiones a los sectores más vulnerables, garantizándoles un mínimo y dejando al sistema privado el otorgar sistemas o garantizar sistemas de pensiones a los que tuvieran trabajo formal. No hay posibilidad de pensar en sistemas de previsión social en el marco del interés privado. Las investigaciones que nos acompañan en el libro son por demás claras de eso. Hoy a la mañana yo escuchaba como una reivindicación era utilizar una tabla igual de esperanza de vida para las compañeras y los compañeros para que dividir el ahorro en mayor tiempo no significara un menor ingreso. O sea, el vivir más es un castigo. Para el sistema privado, creo que esto lo define, para el sistema privado, si uno tiene una mayor esperanza de vida, esto hay que ganar menos. O sea, no hay posibilidad. La lógica privada es una lógica de ganancia, no de solidaridad y de sostenibilidad intergeneracional. Perfecto. La segunda cuestión, debemos profundizar el estudio de cómo nuestros sistemas se hacen sostenibles más allá de los sistemas de aportes y contribuciones. Lógicamente, si además se agrega, como las reformas tributarias que se han hecho en la Argentina, donde se bajan las contribuciones patronales, esto empeora la sostenibilidad, no hay duda de eso. Pero si aún estuvieran, es necesario, por lo que hemos planteado, por el envejecimiento, por suerte y no por castigo, que podemos vivir más, necesitamos buscar otras fuentes de financiamiento. Y tercero, debemos tratar forzosamente de que los sistemas no profundicen las desigualdades que ya hay en el mercado de trabajo, fundamentalmente la desigualdad de género. Lo que yo quería comentar es que me pareció excelente, me pareció muy bien cómo se plantearon las cosas, muy serio, muy claro, pero me preocupa bastante las cosas a hacer. Cuando yo hablo de mi país, digo, bueno, nosotros en el tercer gobierno del Frente no eliminamos la AFAP. Si vienen blancos y colorados no la van a eliminar, y si viene el Frente de vuelta tampoco. O sea, eso quedó, ese cambio estructural quedó. Entonces también tenemos que tener esa visión de cuáles son las posibilidades y cómo, si no, y ese es mismo. Si nosotros no pensamos, pienso yo, sugiero, si nosotros no pensamos en medianos y largos plazos, si no pensamos en lucha de clases, si no pensamos en cambio de fondo, si no pensamos en cambios estructurales, no tendremos de dónde sacar los recursos para el sistema de seguridad social que necesitamos los trabajadores y el pueblo. No van a salir de la buena voluntad, no es que muevo 2 números para acá y 2 números para allá. Acá tiene que pagar impuestos a capital. ¿Y por qué no paga impuestos a capital? Porque hay una ley económica clave. Los países como los nuestros pelean por la inversión privada extranjera, y a la inversión privada extranjera no se le puede cobrar impuestos, y hay que bajarle todos los costos. Hay otro aspecto muy importante, a mi entender, en todas estas discusiones que tiene que ver con la cuestión de género, la cuestión de la mujer. La mujer, yo no les voy a revelar ninguna nueva noticia, sufre varias discriminaciones y postergaciones a la vez. Suele ganar menos que el hombre
los mismos trabajos, accede con menos frecuencia a trabajo mejor remunerado, suele estar muy dedicada a los trabajos llamados de cuidado, que son peor remunerados que los llamados productivos. Cuando ejerce las labores de trabajo del hogar o de cuidado de familiares, que puede ser ella, muchas veces este trabajo es un trabajo no remunerado, a pesar de que es un trabajo, y es un trabajo necesario para la sociedad. Yo creo que una de las cosas que aprendí hace mucho tiempo a no decir es algo que decíamos habitualmente, es ¿tú trabajas o no trabajas? Como que estar en la casa criando hijos, manteniendo la familia, que al final es la reproducción de la fuerza de trabajo, el sustento de la fuerza de trabajo, eso no fue de trabajo. Afortunadamente hemos estado cambiando mucho nuestra mentalidad desde hace algunas décadas y en gran medida eso hay que agradecérselo al movimiento feminista. Y entonces el sistema de seguridad social también tiene que dar cuenta de estas brechas que existen. En el caso de la capitalización individual, el resultado no es solo mantener, sino ampliar la brecha. ¿Y por qué? En primer lugar, como tú tienes que acumular un fondo, en un sistema basado en la lógica de ráscate con tus propias uñas, las mujeres ganan menos, acumulan menos. Se pensionan antes que los hombres, lo cual es de toda lógica a mi entender, pero en el sistema de capitalización individual pensionarse antes que los hombres significa que voy a tener menos años para acumular ese capital. Y luego se calcula que la sobrevida esperada va a ser mayor. Por tanto, en los sistemas de capitalización individual lo que se hace es dividir por los años de sobrevida, diferenciando mujeres de hombres, y lógicamente eso también castiga la pensión. ¿Cómo vamos a lograr la vida digna de las personas que ya han dejado de trabajar y que ya están mayores, y no condenarlos a una pobreza extrema, ¿no? Ya con salarios, ya la pobreza está vinculada al trabajo en las poblaciones más jóvenes, o sea que pensar en la jubilación es el empobrecimiento extremo. Entonces, me parece que estas investigaciones aportan en ese camino, ¿no? De dar argumentos para que el pensamiento crítico se vuelva a fortalecer a los trabajadores en ese debate público que hay que dar y convencer de que tiene que haber otro camino, que no el camino viene solamente por el lado del mercado o de lo que designa el capital, sino que también los trabajadores y las trabajadoras tenemos propuestas y que fortalezcan esa lucha, porque va a ser una pelea en la que hay que darnos. El capital no va a ceder por sí mismo beneficios para los trabajadores, todo lo contrario, con esta lógica de ajuste permanente lo que hace es arrebatar y arrebatar, y por lo tanto hay que fortalecer este vínculo entonces entre los que se dedican a investigar con los trabajadores que también piensan y están creando sus propios espacios de investigación y de búsqueda, para fortalecer eso y dar la pelea por una vida digna para todos y todas. Han sido tutores de este proceso, también a todo lo que vino antes, que solo fue el proceso de evaluación, que fue muy difícil, que tuvo muchas reuniones, que tuvo muchas las evaluaciones en línea, que no son fáciles, que hay que cumplir con los términos y la lectura de muchísimas propuestas, desde Claxo también al departamento editorial y todo. Entonces, un libro realmente es el esfuerzo de muchísimas personas, y para Claxo y para CLATE es importante aportar con conocimiento que sea revolucionario para el cambio de las acciones. Entonces, bueno, felicitar a todos y agradecer también por haber sido parte de esta experiencia.